Pues, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba leyendo el chat y por ahí creo que quedaron algunas dudas sobre la colocación del clavo intramedular. Creo que estaban preguntando de qué tanto se corta o si se deja largo. Sí, entonces vamos a hacer un pequeño resumen del día de ayer. Aquí les puse unas imágenes para el clavo intramedular. Si voy a utilizar el clavo intramedular, únicamente tengo dos opciones. O lo corto lo que es al ras del hueso, ¿sí? O lo conecto junto con mi aparato de fijación esquelética externa. Aquí, como lo puse en la imagen de la izquierda, es un fémur que tiene un clavo intramedular y está conectado con mi barra o con la barra de fibra de carbono a mi clavo intramedular. Esto me garantiza que va a durar más tiempo el clavo intramedular cumpliendo la función, pero esto nada más es esquemático, porque aquí vemos el clavo, para que no vayan a dejar este espacio, ¿sí? Se tiene que ver cerrado como el de acá, tiene que ver unión de fragmentos, ¿sí? Y la otra opción que es colocar mi clavo intramedular y cortarlo al ras, lo más cercano que podamos al hueso. Una desventaja de colocar dejar mi clavo intramedular y colocarlo a mi fijador externo es de que el movimiento que está moviendo el paciente, el miembro afectado, ¿sí? Se va a formar una úlcera, ¿sí? Entonces eso pues, nos va a llevar a problemas con el propietario, porque a veces que está lamiendo, que está sangrando o que no cierra, es uno de los problemas. A mí me gusta, antes lo hacía, pero ahorita me gusta más cortarlo al ras y dejar mi fijador esquelético externo, ¿sí? Y la forma correcta de colocarlo, si no tenemos mucha experiencia, lo colocamos de forma retrógrada. ¿Sí? Hay alguien ahí que tiene el micrófono prendido, por favor apáguenlo. Arturo o Alejandro, para que los demás puedan escuchar muy bien. Entonces, la manera de colocarlo de forma retrógrada, si no tenemos si ya tengo mucha experiencia, puedo colocarlo directamente en el fémur por el trocánter mayor e irme directamente al foco de fractura. Pues si no tengo mucha experiencia, voy a abordar el fémur, lo meto por el foco de fractura y va a salir por el trocánter mayor o por la fosa trocantérica, ¿sí? Entonces, lo saco, lo pongo mi taladro por la porción proximal del clavo, alineo mi fractura y ahora sí ya lo coloco, ¿sí? De forma normógrada, ¿sí? Porque ya sé exactamente por dónde salió. Entonces, ya estando aquí, pues ya lo que puedo hacer es cortarlo el ras o conectarlo a mi barra de fijación externa. Aquí les puse un ejemplo. Hicimos, este es un gatito con una fractura transversa dentada, ¿sí? Con una esquila, ¿sí? De hecho, aquí se ve la esquila. Aquí colocamos la placa, se llama plate rod, una placa con un clavo. Se fijan aquí, primero coloqué el clavo intramedular, que es la guía, ¿sí? Y luego ya coloco la placa. Pero aquí está mi clavo intramedular. Este clavo intramedular, como está colocado con una placa, pues ¿qué es lo que hago? Lo voy a cortar al ras del hueso, del fémur, ¿sí? No lo puedo dejar así. Me han tocado casos que llegan pacientes de otros médicos y que le dejan el clavo totalmente, así como se ve en la imagen, largo. ¿Para qué? Pues para que lo puedan retirar, pero eso no, eso es algo que no se debe hacer, porque eso nos va a causar mucho problema al paciente. Y si se fijan cómo queda este pequeño bulto, porque la piel no se retrae, o queda un poco movida y se retrae de otra forma que va a formar una úlcera al momento que esté caminando el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues en estos casos yo lo corto, hago un pequeño doblez, así como se ve el clavo, lo agarro, lo doblo, ¿sí? Lo más que pueda. Bueno, siempre y cuando sea un clavo adecuado, digan, es un clavo que está cumpliendo las funciones que habíamos comentado, que no ocupa más del 2/3 del canal medular y es un clavo delgado que me permite la curvatura del fémur, ¿sí? Entonces, al poner el clavo intramedular, ¿qué le va a hacer el clavo? Se va a doblar también, va a hacer un ligero doblez, ¿sí? Y entonces significa que queda la compactación perfecta de la fractura, como debe de ir. A comparación, si hubiera puesto un clavo muy grueso, hubiera salido por acá, por la porción craneal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo doblo, ¿sí? Y ya lo corto al ras, ¿sí? Y ya me garantiza que esto queda debajo de la piel y no me va a ocasionar problemas, a comparación si dejo el otro tipo de fijador. No sé si alcanzan a ver aquí, aquí tengo mi esqueletito, este es el fijador externo, ¿sí? Y esta es mi conexión con mi clavo intramedular.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en la parte de arriba? Al momento que mi paciente empiece a apoyar, pues va a generar una úlcera, ¿sí? Una deviación aquí de la piel y no va a cerrar. ¿Por qué? Porque pues está el clavo, ¿sí? Como pongo, voy a poner un puntito y se va a volver a abrir. Entonces, es una ventaja. La ventaja es de que el clavo intramedular no va a migrar porque aquí lo tengo fijo con mi barra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Pues aquí tengo el ejemplo de la tibia, ¿sí? Aquí coloqué mi híbrido de clavo de fijación externa con mi clavo intramedular, ¿sí? Lo doblo y lo corto lo más atrás. Bueno, aquí está más para el ejemplo, ¿sí? Pero lo corto lo más atrás que se pueda el hueso, lo más pegado que pueda el hueso. Ya en un dado caso de que ya cumpla función, que esté molestando, hago una pequeña incisión y sale, ¿sí? Si no da problemas, el clavo intramedular ahí se queda. Aquí está el otro ejemplo que hemos comentado, ¿sí? Una fractura transversa, también con esquirlas, en tibia. Pongo mi clavo intramedular, más en el lado derecho, y lo corto al ras, lo más que se pueda pegar al hueso para que no me lastime la piel, ¿sí? Entonces, como un pequeño resumen, de mi clavo intramedular, se dobla y se corta lo más cercano al hueso o se ancla directamente al fijador, ¿sí? O se corta o se fija la parte de fijación externa. Nunca se deja largo. Nunca se coloca, otro también punto muy importante, nunca lo vamos a colocar en radio o en mandíbula. En radio hemos comentado por qué no tiene salientes óseas, ¿sí? Y en mandíbula porque no es un canal medular puro, ¿sí? Es un canal donde corren únicamente arterias y venas y nervios, y la mandíbula tiene muchas fuerzas, ¿sí? Que no lo vamos a poder minimizar con nuestro fijador, nuestro clavo intramedular, ¿sí? Si no tenemos mucha experiencia, pues tenemos que hacerlo como lo vimos en la imagen, de forma retrógrada y después colocarlo de forma normógrada, ¿sí? Para garantizar que está por donde queremos. Y como regla general, como lo anterior, no ocupar más de 2/3 del canal medular, ¿sí? Voy a volver. Bueno, acá teniendo problemas con la reunión. Muy bien. Para fijador externo, ¿sí? Colocar como mínimo 2 clavos por fragmento y como máximo 4 clavos. Menor de 2 clavos voy a tener un fracaso de mi fijador externa, y mayor a 4 clavos ya no tiene caso, ya no me va a dar más estabilidad. Si pongo 6 clavos, 8 clavos por fragmento, no me va a dar más estabilidad. Lo máximo que puedo colocar son 4. En fémur en el número, no puedo colocarlo solo, bueno, a menos que sea una fijación para curar una herida o algo. Ahí sí puedo colocarlo solo en nuestro fijador externo. Pero si no es con ese tipo de función, si es una función de estabilización de una fractura, tengo que colocar un clavo intramedular, que fue muy de número. Utilizar el artículo que les mandé ayer, la guía para los corredores seguros, para saber por dónde podamos entrar y sin dañar arterias ni nervios importantes, ¿sí? Igual que el anterior, no vamos a ocupar más de 2/3 del tamaño del hueso. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿sí? Si tienen alguna duda, vamos a dar un minuto para dudas, que lo puedan comentar en el chat. Aquí los voy a leer. Bueno, parecen ya no quedaron dudas. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la rotura del ligamento craneal cruzado. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pregunta. Si corto el clavo al ras del hueso, ¿cómo se retira? Pregunta Benigno. Sí, al momento de retirarlo, pues obviamente tengo que anestesiar a mi paciente y tengo que hacer una pequeña incisión en donde coloque el clavo para poderlo sacar. Y generalmente esto lo hago con portagujas o con pinzas hemostáticas o Kelly. Ya para retirarlo, generalmente a los 45 días ya hay rechazo del hueso, del implante, ¿sí?
Montserrat Cantú nos pregunta, ¿la parte del fijador externo que queda dentro del paciente no lastima el músculo o algo? ¿Se tiene que quitar un poco el filo de la punta del diamante? Eso, por eso estamos viendo ayer lo de los corredores seguros, para saber por dónde puedo entrar sin causar tanto daño en mi paciente, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de fémur, no puedo colocar un fijador externo que entre por la parte medial. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la arteria femoral. Si entro por la parte caudal, puedo dañar el nervio ciático, ¿sí? Entonces, la colocación ideal para un fijador externo en un fémur, pues es la cara lateral, ¿sí? Por ahí no corren tantas estructuras importantes que puedan dañar al paciente, ¿sí? Eric nos pregunta, buenas noches, las puntas de los fijadores, ¿qué tan cerca pueden quedar una de la otra dentro del fragmento? Así no entendí esa pregunta. La punta de los fijadores, ¿qué tan cerca pueden quedar una de otra dentro del fragmento? Si no te entendí tu pregunta, Eric, no sé si me la puedas replantear. Si te refieres a qué tan distal en el fragmento distal entran dos clavos. Sí, en el fragmento distal y en el fragmento proximal, ya hemos comentado, lo mínimo que voy a utilizar de clavos son 2 y lo máximo son 4. Y de la línea de fractura no deben de quedar, lo más alejado que pueda quedar de la línea de fractura, mínimo, lo más cerca que puedes quedar son 5 milímetros. Cerca de los 5 milímetros del foco de fractura, voy a considerar un retardo en mi unión o puedo fracasar en mi consolidación. ¿Qué tan cerca pueden que, también como comentamos ayer que vimos en el video, pues no hay una regla general, ¿sí? Generalmente empezamos con craneal, con proximal, distal, proximal, distal, proximal, distal, o distal proximal, ¿sí? Y no que deben de quedar tan cerca, ¿sí? Generalmente pues hay que dejar un espacio considerable, ¿sí? Si vas a poner 2, pues distribuirlo en el fragmento, ¿sí? Si tienes un fragmento de 10 centímetros, no vas a poner los 2 en el centímetro 8, centímetro 8 y 7, ¿sí? Puedes dividir en el centímetro 8 y en el centímetro 6, ¿sí? Del fragmento, para que no te queden tan pegados, ¿sí? Creo que ya son todas las dudas, ¿sí? Muy bien, si no al final me las comentan nuevamente. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la rotura del ligamento craneal cruzado. Esto es el pan de cada día que vemos en la veterinaria, ¿sí? Generalmente y lamentablemente pues mal diagnosticados por otros colegas, ¿sí? Entonces lo ideal que vamos a ver la anatomía, fisiología y lo más importante, cómo diagnosticar el ligamento craneal cruzado. Si yo no sé operar, pues mínimo tengo que saber cuál es el diagnóstico, ¿sí? Para poderlo canalizar con algún colega que se dedique a eso, ¿sí? Y vamos a ver los tipos de tratamiento, si es conservador o si es quirúrgico. Entonces vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es un ligamento? ¿Sí? Un ligamento es una estructura de tejido conectivo, es fibroso y es elástico. Como el tejido conectivo está compuesto de células, de fibras y de sustancia fundamental amorfa. Eso es lo que caracteriza al tejido conectivo. Entonces, al igual que que el músculo, también se nutre de diferente forma, pero también lleva irrigación. Es encargado de unir los huesos y las articulaciones. La articulación es lo que une al hueso con hueso, pero lo que me va a estabilizar en sí, esos movimientos, esa articulación, van a ser los ligamentos, ¿sí? Va a permitir una movilidad articular, pero también va a limitar, va a evitar que haya una hiperextensión, una hiperflexión, ¿sí? Y al momento de yo realizar ese tipo de hiperextensión, hiperflexión, si es muy brusca, si es muy aguda, pues va a haber una ruptura del mismo ligamento, ¿sí? Y se encarga de estabilizar una articulación y lo más importante, que va a impedir una luxación o una subluxación de la misma articulación que estamos hablando. Aquí les puse 2 ejemplos. En el lado izquierdo estamos viendo una cadera
que es como estamos viendo una luxación de subluxación y una luxación total de la cabeza femoral. Esto es ocasionado, si nos podemos analizar esta radiografía, pues vemos que tiene el crecimiento, es un cachorro, esto es ocasionado por una displasia de cadera. Sabemos que en la cadera, pues es el ligamento que es encargado de estabilizarla es el ligamento redondo, que tiene todos nuestros movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, abducción. ¿Sí? Y si vemos la del lado izquierdo, la cadera del lado izquierdo está totalmente desplazada. Esto ya me indica que mi ligamento puede estar roto. ¿Sí? Si nos vamos a la imagen de la derecha, tenemos ahí un codo, una luxación de codo total. En esta encontramos ligamentos colateral lateral y colateral medial. Por el desplazamiento tan brusco que tiene, pues, lo más seguro es que se hayan roto ambos ligamentos. Entonces su función es la estabilización de las articulaciones, ¿sí? Junto con la cápsula articular. Entonces les dejo esta imagen para que la analicen. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Ahora sí les doy permiso de que si quiere conectar a alguien a la cámara para que me explique esta imagen, me la describa. ¿No hay algún valiente? Les voy a dar una pista, es una rodilla. Observa el ligamento craneal cruzado y contralateral medial. Muy bien, ¿cuál es el...? Bueno, sí se observa el craneal cruzado, pero no vemos el lateral, ¿sí? ¿O alguna otra persona que se quiera conectar a la cámara? Se observa la corredera troclear, sí, muy bien. ¿Qué miembro es? ¿Un miembro pélvico izquierdo, derecho? ¿Cómo lo distinguen? Derecho, es un derecho, sí. También les voy a traer otra pista. Este paciente es un cadáver. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Todo más fácil se los voy a poner. Aquí ya les marqué las estructuras. El ligamento craneal cruzado, perdón, está dividido en dos bandas. Es ese que vemos aquí. Se inserta en el eje axial del cóndilo femoral lateral, ¿sí? Para insertarse en la corredera troclear, ¿sí? Eje del cóndilo medial, pero del cóndilo lateral, ¿sí? Entonces ese es el lateral, por lo tanto es un fémur derecho, ¿sí? El eje axial del cóndilo femoral lateral para insertarse en la meseta tibial, ¿sí? Está formada por dos bandas, ¿sí? Una craniomedial y una caudolateral, ¿sí? El ligamento craneal cruzado es como si fuera imagínense una cuerda, y si la empezamos a cortar, se empieza a deshilachar. Es exactamente lo mismo que pasa con el ligamento craneal cruzado. El 2 que vemos aquí es el ligamento caudal, ¿sí? Entonces, el ligamento craneal cruzado me evita el movimiento hacia craneal de la tibia y el caudal hacia caudal, ¿sí? Estabiliza sus movimientos. Tenemos el 6 del cóndilo femoral medial y el 5, este es un tendón, es el tendón del flexor digital largo, ¿sí? Cuando estamos en cirugía lo vemos por la parte ventral del fémur. Esta es una vista ventral hacia abajo, pues lo viéramos esta cara, ¿sí? Y este siempre corre lateral. Pues al hacer mi cirugía, si entro por lateral es muy difícil que lo voy a cortar, pero si ya hago una incisión más profunda, pues tengo riesgo de cortar el flexor digital largo. Cuando estemos en cirugía lo pueden agarrar y lo pueden levantar un poquito y van a ver cómo hace la parita. ¿Sí? Y estos que vemos es el menisco lateral y el menisco medial, ¿sí? Craneal. Y esta es una proyección, una vista axial, ¿sí? Viéndolo desde arriba, dorsal. Vemos que esta es la patela. Algo muy importante, la patela también tiene cartílago, se dice el cartílago retropatelar. Este cartílago se empieza a deslizar por mi corredera troclear, que también es cartílago. Esto es algo muy importante para si hablamos de luxación patelar.
Porque cuando hay una luxación patelar, mi cartílago retropatelar generalmente está afectado. Entonces, muchas veces lo pasamos por alto y no lo revisamos al momento de hacer mi cirugía. ¿Sí? Algo también muy importante, bueno, tiene el tendón patelar y está cubierto por una grasa infrapatelar. ¿Sí? Se forma un pequeño triángulo, ahorita lo vamos a ver en las radiografías, que esa porción la confunden muchos médicos con la articulación. Por ahí es por donde sale mi clavo intramedular, cuando lo coloco en la tibia. No está en la articulación, está fuera de la articulación. Y aquí vemos la porción del ligamento craneal, el ligamento caudal, y ahora sí vemos los ligamentos colaterales. Son ligamentos colaterales. Este es un tendón de un músculo. ¿Sí? Y algo importante también que vemos aquí, vemos el menisco medial y el menisco lateral, pero medial y lateral. Y esta es la porción caudal. Caudal, media y craneal. ¿Y cómo está irrigada mi rodilla? Pues por la porción craneal no ponen arterias importantes, por la porción caudal sí corre esta arteria, que es la arteria genicular externa. Realmente la 5 es la que pasa directamente al ligamento cruzado y se deriva de la femoral. ¿Sí? Y vemos un ejemplo cómo está la irrigación. El ligamento cruzado está irrigado. ¿Sí? Y esta es una vista de la inervación. ¿Sí? Igual nos vemos de toda la porción importante. Viene el nervio ciático y todo, al igual que las arterias, como las arterias, venas y nervios, nuestra inervación pasa por la porción caudal. ¿Sí? Todo viene del nervio ciático. Entonces, al hacer una cirugía craneal, es muy complicado, craneal o lateral, es muy complicado que vaya a tener alguna complicación nerviosa o algún sangrado importante, ¿sí? A menos que, ahorita que veamos los tipos de cirugías, de la nivelación del plato tibial, debo de proteger la arteria pupitlea, ¿sí? Esta sí pasa aquí cerca de la porción caudal de la tibia, únicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones de nuestro ligamento craneal cruzado? ¿Sí? Nuestra principal función es evitar el desplazamiento hacia el canal de la tibia, ¿sí? Y nuestro fémur hacia caudal. ¿Sí? Son 3. La segunda es evitar la rotación interna de la tibia. ¿Sí? Generalmente cuando se rompe el ligamento, habíamos visto que el ligamento tiene 2 bandas, ¿sí? La craneal y la caudal. Cuando se rompe la caudal es cuando tenemos esa rotación interna. ¿Sí? Pues vamos a ver la ruptura parcial. Y otra función, vamos a evitar el sellamiento del menisco medial con nuestro ligamento íntegro. Perdón. Entonces vamos a evitar nuestro desplazamiento hacia el canal de la tibia, hasta nuestra tibia, y nuestro fémur hacia caudal. ¿Sí? Vamos a evitar nuestra rotación interna, ¿sí? Y también vamos a evitar el sellamiento del menisco. Sellamiento significa que lo empieza a aplastar, a estallar, a romper. ¿Por qué? Porque al desplazarse la tibia hacia adelante, ¿sí? Queda expuesto el menisco medial y lo empieza a pellizcar. Entonces, ¿cuáles son nuestras causas de ruptura del ligamento cruzado? ¿Sí? Está dada por la edad, generalmente en perros mayores de 4 años. También se puede presentar en cachorros, pero en cachorro tiene que ser un movimiento de hiperextensión muy agudo, ¿sí? O una ruptura. A ver si puedes apagar tu micrófono, Félix, por favor, para que escuchen bien los demás. Otra caso de la ruptura del ligamento cruzado puede ser una fractura por avulsión, donde se inserta el ligamento cruzado. ¿Sí? El estatus reproductivo, generalmente las hembras esterilizadas a las estilizaciones menores a los 6 meses aumenta el riesgo. ¿Sí? Las que tienen más propensas a una ruptura del ligamento craneal cruzado son las hembras. La raza, pues aquí les pongo todo este tipo de razas que son las más propensas. ¿Sí? Generalmente son perros grandes y musculosos, pero esto no es tan indicativo, ¿sí? Porque me han traído pacientes yorkies, perros razas miniaturas chihuahueñas con ruptura del ligamento craneal cruzado. ¿Sí? Este es un estudio que hicieron en donde demuestra que este perrito es el
Ahí se me fue el nombre. El Terranova tiene una asociación con un genoma que está asociado con la ruptura del ligamento craneal cruzado. Entonces podemos decir que este Terranova es un perro que sí está predispuesto genéticamente a la ruptura del ligamento craneal cruzado. El peso de perros mayores a 22 kilos, una condición corporal en la cual exista una poca masa muscular en el muslo y en la rodilla. Entre más masa muscular tengamos en la rodilla, todo lo que nos estabilice la rodilla nos va a ayudar a proteger esa articulación. ¿Sí? La anatomía de la rodilla, un exceso del ángulo de la meseta tibial, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo mayor a 28, 32 o hasta 35 grados nos va a propiciar la ruptura del ligamento craneal cruzado, o una deformidad angular, donde tengo una deformidad distal proximal, bueno, distal del fémur o proximal de la tibia. Un ejemplo, este es mi TPA, mi ángulo de la meseta tibial. Generalmente todos los perros, por su anatomía natural, tienen un ángulo pronunciado, menor a 25 grados. ¿Sí? Por ejemplo, este paciente pues tiene un ángulo muy pronunciado. Entonces esto hace que mi ligamento cruzado tenga más tiempo en tensión. ¿Sí? Pero siempre por anatomía del perro en la que la tiene, los perros siempre están así, tienen nuestra rodilla con su flexión, cuando están apoyados. ¿Sí? Entonces mi ligamento craneal cruzado siempre está en tensión. ¿Sí? Aunado con esta meseta tibial con un ángulo muy pronunciado, hace que cargue todavía más peso, y más si tiene una luxación patelar. La rodilla por la parte craneal está estabilizada por el ligamento craneal cruzado y también por el tendón patelar, por la rótula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo una luxación rotuliana? Pues todo el peso lo va a cargar mi ligamento cruzado. Por eso los perros, los Yorkie, los chihuahueños, todos esos que tienen luxación patelar, generalmente es común que no atiendan luxación patelar y después vengan con luxación patelar y rotura del ligamento craneal cruzado. Existen dos tipos de rotura, ¿sí? Que es la rotura total, que es un proceso agudo, y es una rotura parcial, ¿sí? Entonces, si vemos esta tabla, en la cual nos explica los sucesos y eventos que ocurren cuando hay una rotura completa y una ruptura parcial. ¿Sí? Inmediatamente, pues, en la completa no hay hematoma y en la parcial es un posible hematoma. Empieza a haber necrosis, inflamación en ambas. ¿Sí? Empieza a haber edema en la segunda semana, ¿sí? Cuando es ruptura total. Y después de la segunda semana ya empieza la retracción, ¿sí? Sigue retracción, retracción, retracción. Ya reabsorción, retracción, y después ya empieza la reabsorción. Es el ligamento, porque generalmente se ha tocado que van médicos o algo así, o personas llega que quieren suturar el ligamento, pero el ligamento ya es imposible de suturar. Y generalmente ya vienen después de las 8 semanas, que ya llevan tiempo de que ya fueron con otro veterinario y que le llevan analgésico, y si mejora, que no mejora, ya llevan más de una semana, 2 semanas, pues ya es imposible, ya ni siquiera vamos a ver el ligamento. ¿Sí? A comparación, si es una ruptura parcial, empieza a haber necrosis, pero pues también empieza a haber proliferación de fibroblastos, donde se quiere reparar el tejido, pero pues no se llega a reparar como debe, ¿sí? Y entonces generalmente termina con una ruptura total. ¿Sí? Nuestro diagnóstico, ¿sí? Puede ser una claudicación desde la 1, 2, 3 y 4, todo depende del paciente. Generalmente cuando es agudo, llega con una claudicación grado 4. ¿Sí? Y va con el veterinario, le ponen analgésicos, que todo está bien, y empiezan a apoyar. Poco a poco empiezan a apoyar, dejan de dar analgésico y empiezan otra vez con el problema de la claudicación. ¿Sí? Empieza a haber una fusión articular medial, ahorita lo vamos a ver con una radiografía. ¿Sí? Y ya cuando llevan un poquito más de tiempo, ya llevan con una atrofia muscular, porque pues, no usan el miembro pues, como deben. ¿Sí? Entonces el miembro contralateral empieza a cargar más peso. Y en ocasiones podemos escuchar un chasquido al caminar. ¿Sí? El examen ortopédico pues, consiste en una prueba de cajón. ¿Sí?
en el cual con una mano, mi mano derecha, voy a sostener la porción distal del fémur, ¿sí? Y con la mano izquierda voy a sostener lo que es la cresta de la tibia y la porción caudal de la tibia, ¿sí? Entonces voy a hacer un movimiento, pero mi movimiento no va a ser así, porque mi angulación de fémur no es así, de articulación. Sino mi movimiento va a ser hacia arriba, conforme viene mi angulación del fémur, ¿sí? Si lo hago así, puede que no sea positivo, entonces voy a tener evidentemente una ruptura, pero no la voy a poder diagnosticar, ¿sí? Porque ese no es el ángulo en que corre mi mesa tibial, sino con este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sujetar la porción proximal del fémur y la porción distal de la proximal de la tibia y voy a hacer este movimiento hacia arriba, ¿sí? Para poderlo diagnosticar como debe. Eso únicamente lo va a poder diagnosticar si es una rotura total. Otra prueba que existe es la compresión tibial, ¿sí? En la cual voy a sostener el fémur, ¿sí? Y voy a hacer una flexión del pie de mi mascota, ¿sí? Perdón, de su patita. La articulación del tobillo. Entonces, si hay una rotura, se tiene que desplazar la tibia sacraneal. ¿Ya como vamos el video? Sostengo el fémur, ¿sí? Hago una flexión de la articulación plural o del tobillo, ¿sí? Y ya se tiene que empezar a desplazar mi tibia sacraneal, que eso es lo que ocasiona cuando camina. Entonces, al desplazarse sacraneal, mi tibia, ¿sí? El fémur va a empezar a pellizcar el menisco caudal. ¿Y qué pasa cuando hay una rotación interna muy pronunciada? Porque ya hemos comentado que las funciones del ligamento craneal cruzado es evitar el desplazamiento sacraneal de la tibia, ¿sí? Pero otra de las funciones era... Ah, se salió. Permítanme. ¿Me pueden comentar por el chat, por favor, si ya se ve bien? Ahí pónganme un sí, pónganme una manita, por favor. Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Entonces, no voy a brincar ese video porque yo creo que hay unos videos que hacen que me salga así de la pantalla. Pues lo que quería demostrar con el anterior es que puede que tengamos un movimiento de cajón negativo, que hagamos la prueba, pero tiene una rotación interna muy pronunciada. Entonces, eso significa que tiene una de las bandas del ligamento craneal cruzado rotas, ¿sí? Que es la caudal, la caudolateral. ¿Sí? Entonces, no siempre que tenga un problema de rodilla y que tenga el ligamento, el movimiento de cajón negativo, significa que no tenga ruptura del ligamento craneal cruzado. Si tengo que hacer mi flexión interna, mi rotación interna, perdón. ¿Sí? Y si es muy pronunciada, ¿sí? Significa que pues hay un problema ahí en el ligamento craneal cruzado, en una de sus bandas. ¿Sí? Ah, pues aquí venía en esta siguiente diapositiva. Sería esta banda, ¿sí? Entonces, al momento que hace la flexión el paciente, naturalmente, una de sus bandas se tensa y la otra se afloja, ¿sí? Igual cuando hace la flexión y cuando hace extensión, una se tensa y otra se afloja, ¿sí? Entonces, esta es la fase pleural. Este es un signo indicativo cuando está muy prominente, que está muy evidente en la radiografía. Es un signo de ruptura del ligamento craneal cruzado. Pues al momento de tomar la radiografía, hay que tomar una radiografía de calidad, ¿sí?
para ver esta línea. Si veo esta línea, es sugerente a rotura del ligamento craneal cruzado. ¿Sí? Entonces estábamos diciendo que este triángulo que vemos aquí es de grasa infrapatelar. Esto no es articulación. Si yo entro aquí con un clavo intramedular o entro con el bisturí, pues muchas veces han entrado a esa parte, van a ver que no sale líquido sinovial. ¿Por qué? Porque no es articulación. Aquí no veo inflamada la articulación. Aquí ya veo inflamada, y hay una fusión articular. Digan, todo esto que veo aquí ya es una fusión articular. Ya no se ve como la radiografía anterior. Si ven toda esta zona, se ve negro, ¿sí? Y aquí ya veo una zona radiopaca, ¿sí? Se ve blanco, eso es signo de fusión. Y aparte aquí veo mi fascia pleural, que no debo de verla, ¿sí? Y otro signo muy evidente, que al momento de hacer la flexión, pues veo mi desplazamiento de fémur hacia caudal y mi tibia hacia craneal. Eso ya casi se considera una luxación de rodilla. Entonces, ¿qué opción de tratamiento tengo? ¿Sí? Tengo mi tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que es extracapsular e intracapsular. Entonces, extracapsular tengo la técnica de flow, tengo la base de tuberosidad tibial, tengo la nivelación y mi osteotomía en cuña, que es el TWO. Y la intracapsular, que es la técnica de Ebolik. Y el tratamiento conservador, esto va dirigido a pacientes que tienen problemas neurológicos, ¿sí? Problemas de edad ya avanzada, con osteoartritis muy pronunciada de cadera, o una osteoartritis muy severa de ambas rodillas, en la cual, pues, aunque le haga la cirugía o le reemplace la rodilla, pues no va a caminar mi paciente. Entonces, en esos casos, tengo que utilizar tratamiento conservador. Ya puedo utilizar condoprotectores, ácido hialurónico, plasma con plaquetas, todo aquello que no sea la cirugía. ¿Sí? Entonces, en mi tratamiento quirúrgico vamos a empezar con la estabilización extracapsular. Incluye el uso de material biológico sintético con puntos de fijación en la tibia para proporcionar una resistencia en el movimiento craneal de la tibia, ¿sí? Entonces, si yo voy a colocar algún tipo de banda extracapsular, tengo que colocarlo en los ejes isométricos. ¿Qué son los ejes isométricos? Estos que estamos viendo aquí en el fémur, la porción caudal y lateral de la tibia, ¿sí? Bueno, perdón, lateral del fémur y de la tibia, en los cuales no voy a garantizar que al momento de hacer una flexión se mantenga esa misma tensión. A comparación que si utilizo otros puntos de anclaje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar tenso, ¿sí? Entonces no va a poder hacer flexión ni extensión, ¿sí? O va a poder hacer la extensión, pero no va a poder hacer la flexión. Y al utilizar estos puntos isométricos, ¿sí? Voy a garantizar que no se quede rígida la rodilla, ¿sí? Y tengo que garantizar que esa tensión aún exista de mi implante. Entonces es por la porción lateral. Este es el flexor digital largo que estábamos viendo, ¿sí? Pasa por la parte caudal, el flexor digital largo y la porción caudal del fémur, ¿sí? En el cóndilo lateral. Entonces, puedo hacerlo con nylon o con multifilamento, o también puedo hacerlo con con la misma fascia lata, ¿sí? Utilizo material biológico, hago un corte y lo amarro por detrás de la favela o de la favela. Esta técnica pues poco utilizada, ¿sí? Nomás se la puse ahí para que la vean. Si voy a utilizar nylon, no voy a usar un nudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a quedar una bola ahí muy grande que va a ocasionar úlceras o rechazos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo unas grapitas, ¿sí? O sutura de polietileno, ¿sí? Si voy a utilizar nylon, acuérdense, tengo que usar mis grapitas, o si voy a utilizar una sutura de multifilamento, ahí sí puedo hacer un nudo, ¿sí? Estos son los tipos de configuraciones que hay, ¿sí?
para poder hacer la estabilización de la rodilla, estabilización externa. ¿Sí? Y como regla general, pues hay que utilizarlo en pacientes de menores a 10 kilos y no con grados de artrosis. Por ejemplo, este paciente, pues le habían hecho, no sé si se le hice yo, se le hice yo creo. Habíamos puesto una técnica de la hamaca, en la cual habíamos pasado por este orificio, ni siquiera utilizamos los puntos isométricos. ¿Sí? Pasamos por la cresta de la tibia y pasamos por detrás de las favelas. ¿Sí? Y ya lo ganchamos con el nylon, las grapitas que vimos. Sí, pero debe ser un paciente muy pesado, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues agravamos la artrosis. ¿Sí? Todo esto que vemos aquí, todos estos patrones articulares, pues son osteofitos. De hecho, hasta el tendón se falsificó. ¿Sí? Otra técnica que se utiliza es la técnica de Rubí, esa es de la casa de Kion, esa yo no la utilizo, ¿sí? Pero la pongo para que la vean. Este ya es un material muy, muy resistente, que sí lo pueden utilizar en pacientes de mucho peso, ¿sí? La comparación del anterior. Y ya, bueno, son las 8:45 y ya mañana empezamos con las otras técnicas, ¿sí? Vamos a ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, por favor. La fascia lata no se la recomiendo mucho porque son pacientes que se va a romper. ¿Sí? Necesitamos, lo vamos a ver mañana junto con las demás técnicas modificadoras de la biodinámica. Sí, hay materiales que son como el que habíamos visto, creo que se llama de Nima, la técnica Ruby, que pues, aguanta muchos kilogramos, ¿sí? Más de 1000 kilos de peso. Entonces eso nos puede aguantar a cualquier tipo de paciente, ¿sí? Y el polietileno y nylon son los únicos dos materiales. No, hay muchos materiales, ¿sí? Todo depende de la casa comercial cuáles son los que maneje. Sí, generalmente yo les sugiero la de polietileno o si pueden utilizar una de multifilamento, ¿sí? Ya dependiendo de la capacidad o los kilos que soporte, ¿sí? Pero realmente eso se lo sugiero para pacientes menores de 10 kilos que no tengan mucha actividad. ¿Sí? Si más son pacientes de competencia o perros labradores, perros pesados, no se los sugiero porque les va a fracasar. Vamos a ver aquí, vamos a abrir mejor. Técnica de la fascia lata, polietileno, nylon, de planta. Si el implante genera seroma y el paciente no muestra dolor, hay que tratar el seroma. Sí, eso es muy común que ocurra cuando ponen el nylon, ¿sí? Que se forma un seroma y que hacen el nudo, entonces empieza a lastimar la piel y se va a formar un seroma. ¿Qué es lo que te sugiero? Si ya está estabilizado, si el paciente no muestra dolor, te sugiero el tratamiento para el seroma. ¿Sí? Puedes poner ahí un DREM para empezar a quitar el seroma. ¿Sí? O dar tratamiento con fisioterapia para retirarlo, pero mientras tanto, si no da molestia, si no se infecta, ahí deja el implante. ¿No? La técnica de la hamaca, yo creo que te refieres, Flor García, la técnica de la hamaca, ¿en qué casos son más efectivas? En pacientes pequeños que no tienen mucha actividad y menores a 10 kilos, ¿sí? Y con no muchos signos de artrosis. ¿Sí? Obviamente, si mi paciente tiene luxación patelar y ruptura de ligamento craneal cruzado y le pongo la hamaca, pues la cojera no se la voy a quitar, ¿sí? Tengo que tratar todo. ¿Sí? Ahí sugeriría otra técnica. Eric Soto, buenas noches. ¿Cómo puedo diferenciar la ruptura total de una parcial? Sí, lo que me has comentado, la parcial voy a tener un movimiento de cajón negativo, ¿sí? Pero una rotación interna de la tibia muy pronunciada. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? Ya con una ruptura total voy a tener mi posicionamiento de cajón positivo muy evidente. Irma Lozano, ¿se puede romper el ligamento craneal cruzado de un schnauzer al saltar? Sí, sí, de hecho hay pacientes que de la nada van caminando y se rompen, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que hemos comentado, los factores predisponentes, ¿sí? El Terranova que hemos dicho, por ejemplo, me ha tocado labradores, cosas que van caminando desde la nada, levantan el grito, pegan el grito y levantan la patita. Y ya viene la revisión y cajón positivo. ¿Sí? Y ya tomo la radiografía y el ángulo de la mesa tibial está muy pronunciado, eso también propicia la ruptura del ligamento craneal cruzado. O yorkies o chihuahueños que saltan de la cama con luxación patelar, pues siempre el ligamento craneal cruzado estuvo cargando todo el peso, entonces en cualquier momento se iba a romper. Irma Alonso, se puede romper el ligamento craneal. Flora García Maca, si ya respondimos esa. iPhone Luis Pablo, la cirugía es la única opción para romper el ligamento. Sí, sí, es la única alternativa para romper el ligamento craneal cruzado. Y tiene sus excepciones, como hemos comentado, en pacientes geriátricos, en pacientes con problemas neurológicos o con poliartritis en articulaciones de cadera y otras rodillas, en la cual la cirugía no nos va a beneficiar. Es prefiero utilizar otro tipo de terapias, ¿sí? Tiene muchas fisioterapias, mucha glucosamina, coletina, manejo del dolor, ¿sí? Puede poner hasta plasma rico en plaquetas o infiltraciones articulares, ¿sí? Exotoracia, sí, hay corrección de la patelar en cuanto se puede. Sí, se puede, generalmente los corrijo las dos al mismo tiempo. Si ya tienen luxación patelar y ruptura del ligamento craneal cruzado, sí, ahí sí ya entra un poco más, un poco más de conocimiento para que veas qué técnica es la apropiada para ambos, ¿sí? Para que me beneficien a la corrección del ligamento craneal cruzado y a la corrección de la ruptura de la luxación patelar, perdón. Para la prueba de cajón, MZ Ale Venancio, para la prueba de cajón se tiene que tranquilizar. Sí, de preferencia, si es un paciente muy inquieto, tranquilizarlo, porque bueno, muchas veces están tan tensos el paciente que yo quiero hacer mi prueba de cajón y sale negativo, y cuando tomo la radiografía, pues veo todos los signos evidentes de un ruptura del ligamento craneal cruzado, entonces hacemos una sedación ligera con puro propofol, nomás que caiga poquito y ya hacemos la prueba de cajón. Luis Guzmán, al romperse el ligamento hay presencia de inflamación, ¿sí? Sí, lo que me había dicho, si es una ruptura total del ligamento, pues va a haber edema y también va a haber la efusión articular, lo vimos en la radiografía, en la grasa de infrapatelar, y también vamos a ver la línea del plural, ¿sí? La fascia plural. Mañana vamos a ver cómo vamos a ver las angulaciones, ¿sí? Si quieren pueden buscarlo ahorita, mi decisión del TPA se llama, del ángulo de la meseta tibial. ¿Sí? Ahorita lo buscan y mañana lo vemos más a detalle, ¿sí? Mañana lo vamos a ver con la técnica de TPLO y de TTA. Se requiere una prueba de una inflamación. Sí, la prueba del ligamento craneal, prueba de cajón positiva, ligamento craneal cruzado roto, no hay de otra, ¿sí? iPhone 12, Luis Pablo, ¿qué tipo de medicamento recomienda para control de dolor y por cuánto tiempo en pacientes que no son candidatos a cirugía? Eso ya necesitas hacer unas pruebas de función hepática y renal, generalmente más selectivos a la cicloxafinasa 2, el Previcox, pero puede dar por mucho tiempo, ¿sí? Son pacientes que no hay que darlo por 7 días, sino hay que darlo por meses, ¿sí? Manejo del dolor, manejo con fisioterapia del dolor, ¿sí? Atacarlo por todos lados, ¿sí? Flor García, ¿qué tan factible o recomendable son las técnicas alternativas láser de acupuntura? Pues el láser se lo recomiendo, pero bueno, la acupuntura no sé, eso sí no tengo experiencia, pero el láser sí ha ido bien, pero siempre con la cirugía, ¿sí? O cuando son pacientes que no son candidatos con antiinflamatorios y fortalecimiento de músculos femorales. Todo eso es lo que nos va a ayudar a la recuperación. Manejo de inflamación y dolor. Y parece que ya son todas las preguntas. ¿Hay alguna más ahí? Veterinaria San Antonio, después de la ruptura del ligamento, ¿cuánto tiempo tenemos como máximo para someter a cirugía? Pues lo antes posible. Después de los 7, si se rompe el ligamento, tenemos 7 días para operarlo para que no ocurra una artrosis. Después de los 7 días, todos esos perros ya son artríticos, entonces son
ingresos para nuestras veterinarias, porque tenemos que estarlos mandando con los protectores. ¿Sí? Son perros que siempre algún momento van a presentar alguna cojera, ¿sí? Realmente, tal vez en el tiempo de frío, hay que mantenerlos no toda la vida con antiinflamatorios, pero sí con medicamentos para las articulaciones, con rutin, sulfato y ácido hialurónico, ¿sí? Puede haber otro ligamento con osteopatía. Gracias, doctor. Buenas noches. Creo que ya no hay. No, por nada. Muchas gracias a ustedes por. Cualquier duda, por favor, háganmela llegar. Lo pueden hacer por el chat, lo pueden decir por aquí. Igual, mañana vamos a ver la técnica de TTA y CTW más a detalle. Vamos a ver las angulaciones para que, a lo mejor no para que lo hagan ustedes, sino para que entiendan cuáles son las bases biomecánicas y cuáles son las apropiadas para sus pacientes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Parece que ya son todas las preguntas, médico. Muchísimas gracias. Sí, cualquier pregunta de todas formas la pueden hacer por el chat. Sí, ya se las contesto. Bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron en la clase de hoy. Nos vemos en la clase de mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.